Juan Gonzalo, la diferencia entre una concepción y otra, usted no se imagina los efectos, pero usted sí lo sufrió y me va a dar la razón. En el año 1996, el gobierno de Colombia firmó con las Naciones Unidas un convenio diciendo: instalemos en Colombia una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que intermedie como una especie de árbitro en una guerra civil que tenemos acá, o un conflicto interno armado. Y oiga los efectos inmediatos. La deuda externa de Colombia, como estábamos en guerra, y se regó por todo el mundo, porque es que un documento de las Naciones Unidas aumentó y Colombia, el riesgo país que llaman. Exacto, usted ya me lo dijo todo, ¿para qué le sigo hablando? Intereses. Los intereses de Colombia se volvieron los más caros de América Latina. Y si nosotros tenemos los intereses más altos de América Latina y somos bien buenos pagadores, porque eso es otra de las características de Colombia, entonces tenemos que comenzar a pedir plata prestada para seguir pudiendo pagar. Se nos creció la deuda del 38% sobre el Producto Interno Bruto al 54% en el 2002. Los plazos, un buen pagador y solvente le dan plazos amplios. ¿Por qué? Porque ¿qué problema hay? Está muy bien puesta la plata. A un tipo que está en problemas le prestan, pero al día a día, rapidito y devuélvame. Llegamos a tener plazos de un año para deuda externa. La inversión extranjera en Colombia y los países hoy, según dicen todos los que saben, se dividen entre casa capitales y rechaza capitales. Usted piense, por ejemplo, en China. China hoy tiene unas cifras que creo que son superiores a 100.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera. Entonces, la inversión en Colombia huyó. Nosotros en el 2002 tuvimos 500 millones de dólares de inversión, que eso se había de cuenta para mantener el mayordomo y la... contra 2.000 o 3.000 que hay ahora, ¿no? No, 10.600 millones hubo el año pasado. 10.600 millones. ¿Cierto? Los turistas no volvieron. Nosotros llegamos en el 2002 a tener 500.000 turistas, que eso no da ni siquiera para contabilizar los que vienen por negocio o por obligación. Y, por ejemplo, los cruceros, cuando supieron que estábamos en guerra civil, de acuerdo a esa declaratoria, inmediatamente en Estados Unidos prohibieron el atraque, como se dice, cuando llega un barco a un puerto, de cruceros en Cartagena y Santa Marta. Las multinacionales inclusive prohíben a sus funcionarios venir a países en guerra por las pólizas de seguro. ¿Cómo les va a que María Llena de Gracia, que es una película colombiana, tiene guión colombiano, actores colombianos, locaciones colombianas, etcétera, porque era una cárcel en Colombia? Droga colombiana, que es el problema nuestro también, y que el que financia a esos angelitos. Esa película no se pudo filmar en Colombia, porque nadie quiso dar póliza para venir a garantizar artistas y maquinaria o equipos en un país en guerra civil. Bueno, pero yo vuelvo con el libro. El libro se titula A Uribe lo que es de Uribe. Nos recuerda pues un poco el tema al César lo que es del César. Sí. Un poco una frase bíblica. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Qué nos quiere contar? Es un manual. El doctor José Obdulio. Es como una defensa en de este libro no. verde. Hay un programa de televisión en el que yo participo, que se llama Hora 20, de Caracol, en donde siempre oía el mismo cuento, la repetición de la repetidera. Que Uribe, por ejemplo, ¿cómo le parece diciendo en Caracol, gente que tiene columna en el periódico El Tiempo o en Semana, que aquí no hay libertad de prensa? Yo decía, pero entonces, eso, cuando yo voy a decir que no hay libertad de prensa en un país, lo digo, desde la clandestinidad, metido en la cárcel o en el exilio. Ustedes en Caracol y en la revista Semana y en el periódico El Tiempo diciendo que no hay libertad de prensa. Y etcétera, que no hay política social, inversión social, que no hay crecimiento económico, que no hay avances en la infraestructura, etcétera. Entonces, después de oír tanta carreta y de tanta repetición de sandeces, en mi opinión, dije, pues lo mejor es, en vez de estar aquí diciendo siempre lo mismo, lo voy a dejar por escrito. Entonces, en diciembre del año pasado me senté a resumir, a sintetizar el... Usted ahorita habló de los derechos humanos, de la Organización de Derechos Humanos. ¿Por qué la gente cree que los derechos humanos defienden más a los que nos están atacando que a los que nos están defendiendo? Es bueno, en primer lugar hay muchas ONGs que encubren realmente un discurso que apoya al terrorismo, no solamente en Colombia, ocurre por ejemplo en Argentina y ha ocurrido en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. En Europa y Dinamarca, ¿acuerdas del problema con los sí. con los monos de allá?
pero además porque ellos están metidos o inmersos en la creencia de que nosotros tenemos aquí dizque una guerra civil y dos ejércitos iguales, y entonces dicen o son permanentemente vigilando que esos dos ejércitos dizque cumplan el derecho internacional humanitario, o sea que la guerrilla dizque no dispare sino en franca lid o en combates casi que pactados. Entonces muchas veces los actos de la fuerza pública la consideran es una represión al pueblo, por ejemplo capturar en un determinado municipio una red de apoyo a la guerrilla. Entonces dicen que eso son capturas masivas sin garantías y violatorias de los derechos humanos. La verdad es que están dentro del Código Penal. ¿Y por qué no contratamos al que le baile ese cuento a ellos? Porque ese es un genio. Es un buen genio. No, es un genio, hay que contratarlo, hay que traerlo para acá. No, porque es que el problema es que hay mucha gente todavía diciendo eso mismo. Por ejemplo, hoy usted, casi toda lo que son editorialistas del propio país tienen esa concepción, creen que Colombia tiene un conflicto interno armado o guerra civil, y entonces, por ejemplo, el tiempo tiene un manual de información del conflicto y dice que tiene que ser neutral el periodista del Tiempo. ¿Cómo le parece uno neutral? ¿O será que a ellos no les interesa que esto se calme porque dejamos de vender? No, yo creo que es una divergencia grave, en materia grave, sobre temas de todos modos dicen que Uribe este cuatrenio se la va a jugar a hacer la paz. Hablan algunos de asambleas constituyentes, pero ese término de que no hay conflicto armado, que es una cuestión de forma, para mí personalmente es una cuestión de forma. Pero los efectos sobre los negocios. Sí, bueno, digamos que en ese aspecto tiene razón, pero en el aspecto de llegar a sentarse con sí. Manuel Marulanda, venga pues. Ya no es que hay, sino que hubo, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, pero ustedes, ¿por qué dicen que son terroristas? ¿Cómo van a negociar? Es que el gobierno negocia con ex terroristas. Por ejemplo, si los del ELN deciden dejar de actuar como actúan, secuestro, extorsión, chantaje, etcétera, y comienzan a hablar ya de desmovilización y reinserción, ya no son terroristas, fueron. Lo mismo les pasó en Inglaterra, lo mismo en Irlanda, lo mismo como incluso la en ETA España. en España. ¿Usted cree que sí se puede? Es que se debe. De poder sí, no, pero sí lo van a hacer. Pero si hay intenciones. Vea, hay una frase lapidaria y de una evidencia y de una realidad simplísima. Tucídides dijo: ¿usted quiere la paz? Prepárese para la guerra. Si usted quiere la paz, mantenga el ejercicio firme de la autoridad. Mientras más policía, ejército tengamos, mientras más garanticemos que habrá un escenario de igualdad, de libertad, etcétera, y eso no se logra sino con policía en cualquier sociedad del mundo, en España, en Inglaterra, en cualquier parte, incluso hasta con vigilancia privada en los escenarios privados. Si hay eso, hay mucha más facilidad de que haya por fin una comprensión de parte de los terroristas de que no va más. De que o sea, la estrategia es seguridad democrática en este periodo, a ver si la guerrilla, o hay alguna estrategia adicional. No a ver, sino es que eso necesariamente ocurrirá. ¿Por qué no ocurría antes? ¿Por qué, por ejemplo, lo del Caguán era un sainete? Para los que estábamos en el tema de la ciencia política. Porque la declaratoria de 1996 generó una actitud del Estado colombiano de casi que echarse sobre las petacas. No sé si esa figura todavía se usa. Echarse sobre las petacas es no hacer nada. ¿Por qué? Es que vamos a negociar. Ya no nos vamos a enfrentar, sino que vamos a buscar una solución política negociada. Claro, entonces las FARC crecieron en proporción geométrica. Exponencialmente. Se tomaron un territorio casi de 68.000 kilómetros, tuvieron un crecimiento económico de la droga que nadie se lo imagina, armaron hasta el punto de que la gente no sabe, pero aquí llegó un avión con 10.000 fusiles comprados en el mercado internacional para las FARC. Y además el secuestro se volvió a pan de cada día. Recuerden ustedes que hubo transmisión en directo de secuestros hechos por Romaña en la carretera que conducía de Bogotá a... Inclusive le quitaron el nombre de secuestro, ya no lo llamaban secuestro sino retención, o incluso un nombre de juguetón, pescas milagrosas. ¿Se acuerdan de lo que era una pesca milagrosa? Claro. En el bazar? Y que sí. la pesca milagrosa era un pobre tipo ante la cámara. Yo recuerdo cuando se llevaron, creo que el hermano de
la poetisa María Mercedes Carranza, creo recordar que hay escenas con filmación o con cámara de televisión en el mismo momento en que la persona era, comillas, retenida. Inclusive le voy a contar algo, aunque yo no soy entrevistado, pero yo vivía en Europa y ellos fueron recibidos por un primer ministro de un país nórdico, lo voy a omitir. Fue muy complicado que lo recibieran por el tema de terrorismo. Entonces, de entrada le dijeron a la hija de Manuel Marulanda, es que ustedes secuestran a la gente. Y ella respondió, no, nosotros no secuestramos a nadie. ¿Qué pasa en este país cuando alguien no paga impuestos? Lo meten a la cárcel. Sí, bueno, pues nosotros, cuando no nos pagan, porque nosotros somos un Estado, pues nosotros retenemos a la gente, nos pagan el impuesto y los liberamos. Y dijeron, bueno, perfecto. Amarrados a un... Sigan para la entrevista, para la reunión. Pero lo que me parece grave no es que estos vengan a echar el cuento, ellos están en todo derecho a echarse el cuento. Lo que me parece grave es que los de allá arriba se lo crean. Eso sí me parece más grave. Pero es que es el tema que el doctor está explicando, es un Estado dentro de otro Estado en conflicto. Teníamos una visión muy negativa sobre el Estado colombiano. Ahí en el libro hay un artículo que se llama Hablar mal de Colombia, que es un gran negocio. Venden artículos en donde dicen, por ejemplo, que Colombia es el país con la mayor ilegitimidad de sus instituciones en el mundo. Hay un artículo, por ejemplo, pagado, se llama Foreign Policy, en donde se dice que Colombia tiene las élites, comillas, más divididas del mundo. Lo que pasa es que presentan como élites colombianas a Jojoy, a Antonio García y a Marulanda versus ustedes y yo, por ejemplo. Pues ellos están en el libro de Fortuna, eso es de entonces, si ellos son élites y nosotros somos élites, pues sí estamos muy divididos. Pero la verdad es que nosotros no tenemos los problemas que tiene México en cuanto a división de élites. Dijéramos, la capacidad nuestra de hacer unas elecciones y de aceptar el resultado, sea cual sea, es absoluta, se parece incluso más a los Estados Unidos que a cualquier otro país de América Latina. Son muy polarizados. O sea, la democracia aquí está enclavada. Nosotros tenemos una democracia en una solidez enorme. Aquí, yo creo que ningún general se atrevería ni siquiera al mal pensamiento de un golpe de Estado, porque sabe que sería en seco, totalmente solo. En cambio, en Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, pues simplemente pensemos. Doctor Gaviria, gobernar es muy complicado. Gobernar es muy complicado, y más cuando la historia de este país muestra que los gobiernos se repartían las gobernaciones, digamos de alguna forma. Cuando se elige Uribe, se elige porque todos creíamos que se iba a acabar esa politiquería, que esos nombramientos que sin ni ton ni son se nombraban y se hacían realidad. Se inventó una palabra bonita, muy linda en la teoría, que se llama la meritocracia. Últimamente han habido unos nombramientos que la gente no los entiende para nada. Han causado problemas en el mismo gobierno, han habido renuncias por X nombramientos. ¿Cómo explicar eso? Cuando a Uribe se le elige hablando de Samper y Pastrana. De Samper, de Pastrana y de otros muchos políticos que están ahí, que uno no entiende por qué están ahí. Por ejemplo, la meritocracia, y no es porque estemos ya particularizando, pero el que acaban de nombrar al señor para Coldeportes. Y voy a hacer un comentario que escuché hace poco en Caracol de un tipo muy amante del deporte. Decía, el señor Ever Bustamante es un buen tipo, pero lo más cercano que ha estado al deporte ha sido con los tacos, pero no con los de billar, es con los de dinamita. Entonces, porque fue guerrillero. Pero bueno, pero es una persona que no está ligada al deporte. Borremos el pasado guerrillero porque hicieron la paz. Pero hablemos de meritocracia. Pero es que él no está ligado al deporte, el deporte muy bien. No tiene ni de idea. Las embajadas. En las embajadas, todo esto los nombres es una los nombres que yo recuerdo menos de menos excelencia en Coldeportes estaban vinculados al deporte. Le voy a recordar uno: Miguel Ángel Bermúdez. Bueno, en cambio Daniel García, mire lo que hizo. Y Daniel García yo creo que sabrá jugar ping-pong de pronto. El año pasado en Coldeportes. 4 años. Sí, señor. No, 3 años. Y se lució en todos los sentidos: juegos nacionales, juegos bolivarianos y juegos centroamericanos. Y de estar de cuartos en los centroamericanos pasamos a terceros. Y de creer que podíamos con 55 medallas de oro, obtuvimos 72. Entonces, ahí hay una cosa de gestión y otra cosa de las ligas. Las ligas son las que saben de deporte y ojalá se vuelvan como Daniel García, que no sabía de deporte
pero administró bien la cosa pública. Se busca administradores más que... No, es que no se puede nada menos.